También quería considerar otra mecánica del juego en la que de repente suelen cometerse muchos errores, que es la perdición en algunos enemigos. Hay algunos enemigos que al momento de aparecer aparecen con perdición, o enemigos a los que se le debe colocar perdición, ya sea por algún efecto de alguna carta, de plan o de acto, etc. ¿Qué pasa con estos enemigos? Este enemigo permanece con la perdición y en caso de que sea derrotado, el enemigo se descarta y la perdición también se descarta. ¿Ya? No es que la perdición permanezca en juego. Por otro lado, también considerar lo siguiente. En general, los investigadores místicos tienden a acumular mucha perdición entre sus cartas. Es como un efecto que tienen. Entonces, por ejemplo, un investigador podría bajar iniciada en lo arcana, que al bajarse como apoyo, lo hace con una perdición encima. O jugar, por ejemplo, la carta Pacto de Sangre, que es una carta permanente, y que como rápido dice, añade una ficha de perdición al Pacto de Sangre y recibes +3 de voluntad para esta prueba de habilidad. Lo mismo pero con combate. Entonces, por ejemplo, si Marilambo decidiera en una prueba de habilidad, también podría empezar a poner perdición en su carta para activar su habilidad. O por ejemplo esta carta también de Místico, que es David Renfield, que también dice: agota David Renfield, puedes colocar una ficha de perdición sobre él y obtén una ficha de recurso por cada ficha de perdición que haya sobre él. Entonces esta carta también, si la tiene en juego, por ejemplo Marilambo, podría también estar poniendo perdición constantemente sobre él. ¿Qué es lo que pasa con esta perdición que se puede ir acumulando en cartas o en el juego? Inicialmente se suele cometer el error que uno va contando, se cuenta toda la perdición que hay en juego y por ejemplo el umbral de perdición del plan es 6 y por ejemplo yo podría contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya tengo 6 y yo podría decir, estando en mi turno ya hay 6 de perdición en juego, por lo tanto hago avanzar el plan, pero esto no sucede así. ¿Por qué? Porque hay que respetar las etapas. Entonces, si estoy en la fase de investigación y coloco perdición en mis cartas, jugando, etc., el plan no avanza. ¿Por qué? Tiene que sucederse la fase de enemigos, tiene que sucederse la fase de mantenimiento. Después de esto, volvemos a la fase de mitos, colocamos una ficha de perdición sobre el plan y la siguiente etapa es: haz avanzar el plan si llega al umbral de perdición. Entonces aquí es importante porque es en este momento en donde yo procedo a contar la perdición en juego. Y yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umbral es 6, por lo tanto ahora recién hago avanzar el plan. No antes, no en la fase de investigación, no en la fase de enemigos, no en la fase de mantenimiento, sino que solamente en esta etapa es donde yo cuento la perdición. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que puede suceder? Por ejemplo, supongamos que el plan tiene 5 de perdición. Tiene 5 de perdición. Y yo tengo la carta aquí jugada que es Pacto de Sangre, que me ayuda para... yo puedo ponerle perdición para darme más probabilidades de ganar una prueba de habilidad, ¿cierto? Esta. Entonces yo estoy en la fase de investigación. Aquí. Y yo decido para las siguientes pruebas de habilidad en toda esta etapa, en toda esta ronda, yo digo, voy a empezar a llenar mi Pacto de Sangre de perdición, porque voy a hacer hartas pruebas de habilidad en la fase de enemigos. También voy a hacer algunas pruebas de habilidad para ayudarme a ganar. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a acumular harto aquí y si se dan cuenta, en juego hay mucha perdición. Ya superamos el umbral, pero no avanza el plan. ¿Por qué? Porque el plan debe avanzar acá. Entonces muchas veces es una buena estrategia que cuando el plan esté a punto de avanzar, sea cuando yo empiece a jugar estas cartas que implican poner perdición en juego. Porque toda la perdición que yo coloque en esa ronda no va a contar para hacer avanzar el plan. ¿Es una estrategia? ¿Es un poco situacional? Sí, es bastante situacional. Pero lo aclaro porque muchas veces, y a mí también me pasó,
Al jugar, yo hacía avanzar el plan independiente en qué fase estuviéramos. Así que solamente hay que esperar esa fase para hacer avanzar el plan. No antes, no después. Sin embargo, quería señalar algo. Hay una carta de encuentro específica que es esta. Antiguos males, revelación. Coloca una ficha de perdición sobre el plan en curso. Este efecto puede hacer que el plan en curso avance. Si sale esta carta, claramente aquí me dice que yo revise la perdición en juego. Entonces, si esta carta me sale por alguna razón dentro del juego, dentro de otra fase, lamentablemente yo sí voy a tener que contar la perdición. Y ahí sí va a avanzar el plan, porque esta carta me está diciendo que lo haga avanzar en caso de que alcance la perdición. Solamente en ese caso, el plan va a avanzar antes de que llegue a la etapa de hacer contar las fichas de perdición. Solamente en ese caso. Y eso es todo por el video del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda de todo lo que dije en los comentarios, yo voy a estar pendiente para responder. Y esperen el próximo video para finalizar con las palabras clave que yo quería traerles para resolver. Nos vemos. Adiós.